Bien, estimados participantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión del Diplomado en el Abordaje Integral de Patologías Prevalentes desde la Atención Primaria en Salud en Colombia. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Mauricio Ulloa Rodríguez. Él es médico familiar, hasta hace poco el coordinador de la especialización de medicina familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y en esta oportunidad nos traerá el tema de hipertensión arterial, diagnóstico, manejo y seguimiento desde la atención primaria. Doctor Ulloa, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Doctor Erwin, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer un recorrido un poquito por estos aspectos de la hipertensión. Espero que pueda aportarles. Y pues igual creo que para mantener la dinámica, yo no estoy muy pendiente de si alguien tiene dudas y preguntas. No sé si tienen la posibilidad de hacer preguntas durante la charla. No tengo ningún problema si alguien quiere, o no sé si es posible que lo hagan, doctor Erwin. eh, Mi Hablar durante doctor, la... usted es dueño de la sesión. Usted, digamos que le pueden hacer o pueden levantar la mano, micrófono por chat, como Ah, ok, usted. pero técnicamente pueden hacerlo. Claro. Sí, Ah, señor. listo. Entonces, si alguien en algún momento tiene una duda, simplemente me puede interrumpir sin ningún problema. Usualmente yo no me fijo si levantaron o no la mano, entonces es mucho más práctico que simplemente me interrumpan pues si hay que contestar alguna duda en el momento lo podemos hacer. Entonces, bueno, creo que ya para comenzar, pues no creo que sea... no me está corriendo la presentación. Vamos a ver si arranca ya. Listo. Eh, Es, creo que sobraría decir que el tema de hoy es muy importante, es algo que yo asumo que todos los que están en este curso es porque realmente están viendo seguramente pacientes con hipertensión todo el tiempo, que es el caso mío. Yo en el trabajo que tengo con la Universidad de La Sabana, con nuestros residentes y estudiantes, manejamos programas de crónicos en varios de los hospitales de Sabana Centro y creo que todos entendemos que esta es una patología que sabemos muy importante, que es muy importante que la sepamos manejar. Y una cosa que a veces cuando nos evocan la hipertensión arterial, como que lo resumimos muy fácilmente en los sartán y coma bajito de sal. Y realmente es importante que tengamos en cuenta que esto debe ir mucho más allá, que el enfoque de los pacientes con hipertensión es mucho más complejo y que es muy importante que tengamos un real control de los pacientes con hipertensión. Ahora vamos a ver algunos datos que son preocupantes y por eso creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas básicas. Por otro lado, también es bueno recordar que un paciente, por el hecho de tener hipertensión, no lo tenemos que tratar como una persona enferma, sino que puede ser una persona saludable con hipertensión arterial que puede tener una calidad de vida tan normal como la de las otras personas, pero que obviamente tiene que regular mucho más sus estilos de vida. Entonces, para empezar, voy a contarles algo eh, sobre la tabla de contenido. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las guías que están circulando y que ha habido un boom recientemente de guías que nos pueden confundir un poquito. Entonces vamos a hablar un poquito de esas guías. Algo de epidemiología como para recordar nuevamente lo importante que es el tema. Un repaso muy breve y muy por encima, básicamente para entender que la fisiopatología de la hipertensión es compleja y por lo tanto el manejo también hace que sea más complejo. Vamos a hablar de la definición, las clasificaciones que han venido dando vueltas y cuál es la clasificación que proponemos en este momento, cómo hacer un diagnóstico acertado de la hipertensión arterial, a repasar un poquito de algunas claves en la toma adecuada de la presión arterial y posteriormente ya para cerrar vamos a hablar de cómo se evalúa un paciente clínicamente, cuáles son los estudios paraclínicos que debemos hacer, cuáles son las metas y el manejo tanto farmacológico como no farmacológico, y finalmente les tengo una diapositiva sobre cómo debe ser el seguimiento de estos pacientes y algunas conclusiones. Entonces,
desde hace varios años vienen apareciendo algunas guías. La guía que tenemos vigente en Colombia por parte del Ministerio de Salud es esta que es del 2017 y que de hecho en este momento hay un grupo trabajando para actualizar esta guía. O sea que yo espero que ya el próximo año posiblemente va a salir una actualización de la guía, pero es la guía como que tenemos marco desde el punto del Ministerio de Salud y como les repito es del 2017. Esta guía se basaba para su clasificación en las guías americanas. Ya vamos a contar un poquito cómo eso ha ido evolucionando. Hacia el año 2020 aparece esta guía que es de la Sociedad Internacional de Hipertensión. A mí personalmente me parece que es una de las guías más completas que han salido. Desafortunadamente pasó un poco inadvertida, pero creo que tiene bastantes puntos bien interesantes en cuanto al manejo de los pacientes con hipertensión. Después viene la guía de la OMS en el año 2021, que está más enfocada en la parte de tratamiento, y mucho de lo que propone ahí la OMS se está de alguna forma replanteando. Entonces simplemente la menciono, pero no tomaremos muchos elementos de lo que dice la guía. En el año 2023 aparece una guía que es muy importante porque es una guía colombiana que no depende necesariamente del ministerio, pero tiene una característica y es que fue hecho por participantes de diferentes asociaciones médicas colombianas. Obviamente fue liderada por la Sociedad Colombiana de Cardiología, pero participan muchas sociedades, entre ellas la Sociedad de Medicina Familiar, y lo que tratan de hacer es una homologación y un apropiamiento de varias de las guías que estaban saliendo en este momento. Otra guía que vamos a mirar y que es la que de pronto más ha impactado últimamente, que salió el año pasado, es la Guía Europea de Hipertensión. Y puedo decirles, porque estoy hablando con algunas de las personas que están trabajando el grupo de actualización de la guía colombiana, están acogiendo muchas de las recomendaciones que hace esta guía, incluyendo la nueva clasificación y la forma que ya también les iré contando. Y por último, pues tenemos la guía de la AJA, que ha causado revuelo desde cuando salió la primera versión en 2017, donde proponen una nueva clasificación. Aquí la vuelven a plantear, para les contaré qué está pasando con eso. Entonces, estas son como los insumos generales y todo esto, tratar de además armonizarlo con los lineamientos que tenemos de la guía cardiovascular que ustedes vieron la semana pasada. Y pues muchas de esas cosas pues realmente sí están armonizadas, o sea que no es tan complicado. Entonces, para recordar algunos datos importantes, tener en cuenta que según la OMS, esto fue más o menos hacia el año 2022-23, decían que en el mundo había más o menos 1,4 billones de personas con hipertensión arterial y solamente de estos el 14% estaban controlados, a pesar de contar en muchos países con todos los recursos, con todos los medicamentos. Solamente este porcentaje a nivel mundial. Vamos a ver, en Colombia la cosa no es tan grave, pero igual sigue siendo preocupante. Y lo otro que ellos mostraban era que de ese 1,4 billones, 1 billón estaban en países de ingresos medios y bajos, donde seguramente nuestro país hace parte. O sea, las dos terceras partes de los pacientes con hipertensión arterial viven en países con medios o bajos recursos, lo cual pues empeora un poquito la situación. Sabemos que es la primera causa de muerte a nivel cardiovascular y es causante de más o menos 10,4 millones de muertes al año. Y en Colombia, en algunos estudios, esta cifra puede variar dependiendo de dónde lo tomemos. Esta es salió de la guía intersocietaria, donde plantean que tenemos una prevalencia de 9,55%, pero recordar que en mayores de 60 años, más de la mitad de los pacientes de mayores de 60 años tienen hipertensión arterial. Y en el 2023 se suponía que había en Colombia más o menos 5 millones y tantico de personas con hipertensión arterial, pues es un volumen bastante grande. Y de esos, más o menos el 37,2% están controlados. Es un poquito mejor la cifra de controlados. Bueno, realmente es mucho mejor que lo que hay a nivel mundial. Sin embargo, vemos que es bastante baja sobre lo que nosotros deberíamos tener.
Para recordar un poquito de la fisiopatología, este es un cuadro que es extraído de las guías europeas y es donde lo que quiero mostrar es que tenemos que recordar que la hipertensión arterial no es eh, tan sencilla, sino que hay muchos factores que están influyendo en su desarrollo. Entonces, por un lado tenemos los factores genéticos, sabemos que muchos de los pacientes con hipertensión arterial esencial tienen alteraciones genéticas que predisponen a la aparición de hipertensión arterial y hay algunas patologías como la enfermedad de Lidl, por ejemplo, que ya por alteraciones genéticas específicas van a producirla, pero la mayoría de los pacientes con hipertensión pueden tener una base genética que los predispone a que se desarrolle esta hipertensión. Por otro lado, tenemos los factores ambientales, el ruido, la contaminación en general, que también se ha visto que tiene algo de influencia en la aparición de hipertensión, los factores conductuales que tal vez son en los que más nosotros podemos intervenir, todo lo que tiene que ver con la actividad física, con la alimentación, con el sueño, al cual se le está dando mucha importancia últimamente. Creo que es importante y es algo en lo que nosotros tenemos un papel muy importante. Y otros factores que tienen que ver con la parte psicosocial, con los determinantes de salud, con los factores de riesgo por exclusión, por las minorías, etcétera, que van a tener. Ahora, estos cuatro grupos de factores van a influir en los mecanismos fisiopatológicos propiamente dichos. Entonces, recordemos que hay algunos sistemas que clásicamente se han estado involucrando, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático, la parte de las endotelinas, el óxido nítrico y demás, que todos estos interactuando son los que, influenciados por estos factores, van a determinar que una persona vaya a desarrollar un cuadro de hipertensión. Eso lo que nos quiere decir es que cuando vamos a manejar o desde la prevención o vamos a tratar a un paciente con hipertensión arterial, debemos influir en todos esos factores y debemos actuar en todos esos mecanismos para que el resultado sea mucho mejor, no solamente actuando a un nivel, sino a todos los niveles. En cuanto a la definición y la clasificación de la hipertensión, esto ha ido evolucionando últimamente y voy a tratar de hacer un pequeño recuento de dónde vienen las clasificaciones y qué ha ido pasando con ellas. Durante muchos años, bueno, antes de eso, importante recordar que independientemente de las guías que se están manejando, solo hay una que la voy a mencionar ahora, que es la de la AJA, pero en todas las demás guías, incluyendo la europea, incluyendo la colombiana, reconocen y definen hipertensión arterial como una tensión arterial mayor o igual a 140 o mayor o igual a 90 de la diastólica en tomas en el consultorio. Es importante recalcar eso, que esto es con los valores que tomamos en el consultorio y miraremos también ahora que eso puede variar dependiendo de la forma en que se tome. Pero seguimos tomando y para Colombia la definición de hipertensión arterial en principio sigue siendo de 140 sobre 90 y lo que obviamente esté por encima de eso. Ahora sí, entonces para contarles un poquito, este cuadro aquí nos compara las dos clasificaciones clásicas que venían desde hace muchos años, una que era la americana del Joint Committee y la europea, que son las que creo que la mayoría aprendimos y por muchos tiempos unos se iban por una, otros por la otra y las dos estaban coexistiendo, como para señalar algunas de las diferencias importantes en esta clasificación. El Joint Committee hablaba de que había una tensión normal por debajo de 120/80 y tenía un gran espacio que iba entre 120 a 139 y de 80 a 89. Esto lo llamaban prehipertensión. Curiosamente, los europeos, cuando salió esta guía, la criticaban porque decían que era un rango muy grande y pues todos sabemos que no es lo mismo el riesgo de una persona que tenga 122 a una que tenga 138. Entonces, realmente era un rango muy grande y curiosamente, como vamos a ver, estamos volviendo allá nuevamente, pero con otro nombre. Y hablaban de la hipertensión. Fíjense que los europeos dividían ese rango entre la hipertensión normal alta
la normal y la normal alta, la dividían en esas dos, con eso el rango era mucho menor y realmente el riesgo se veía diferente. Y ya en la clasificación de la hipertensión como tal, los americanos solamente tenían dos fases, o dos estadios, la uno y la 2, mientras que los europeos le daban tres espacios. Eso fue lo que hemos manejado por mucho tiempo. Y después de un tiempo aparece ya la clasificación de la AJA del 2017, que revoluciona todo porque ya nos dice que la hipertensión no empieza en 140 sino que empieza en 130. Tuvo mucha controversia, la mayoría de expertos de todo el mundo ha rechazado o no por lo menos no ha acogido esta recomendación y siguen considerando, como hemos dicho, 140-90. Hay personas a favor y personas en contra. Tal vez uno de los argumentos más fuertes en contra de esta clasificación es que aunque tuvieron varios estudios, el que determinó la medición de las cifras fue el estudio SPRINT. Y en ese estudio, cuando iban a ver, obviamente se notaba que a menor presión arterial disminuía la mortalidad en unos pacientes seleccionados. Sin embargo, cuando uno lee cómo se hizo el estudio SPRINT, la forma en que medían la presión era en pacientes en su casa, ambulatoriamente, y estos pacientes se les daba un aparato donde estaba el tensiómetro, tenía su software, tomaban tres tomas en la casa y se descartaban las dos. O sea, básicamente lo que hacían era un automonitoreo en casa con un estudio, perdón, con un aparato muy preciso y sin presencia de batas blancas ni de ningún personal de salud. Si uno lo compara con lo que hacemos ahora, eso sería un automonitoreo y por tanto las cifras tensionales por supuesto que tenían que ser menores para poder llegar a esos resultados. Entonces, eso más o menos correspondería a una presión de 140-90 en el consultorio, que es lo que usualmente estamos haciendo. Sin embargo, como vamos a ver, pues la AJA se ha mantenido en su propuesta y sigue manteniendo esta clasificación en la última guía que salió pues este año en el 2025. Después de esta clasificación aparece una que es la que a mí más me gusta, pero como les decía, pasó poco inadvertida, que es la de la Sociedad Internacional de Hipertensión. ¿Y por qué es tan importante? Porque tomó las mejores cosas de las dos clasificaciones que habían previamente, o sea, trató de unir las ventajas. Entonces, entre las cosas que hizo fue que eliminó el grado 3 de hipertensión que tenía el europeo. Entonces, argumentando que pues, el riesgo de ahí para adelante no iba a variar mucho por encima del grado 2. Y por otro lado, dejó la presión arterial normal y la normal alta del consenso europeo, quitando el escalón muy grueso que tenía la americana de la prehipertensión. Ya lo otro quedaron solamente a los 2 grados que previamente tenía la americana. Eh, y llega el año pasado esta nueva clasificación que, como les decía, probablemente es la que va a acoger la guía colombiana de hipertensión. Entonces es bueno que nos familiaricemos desde ya con ella. Y si miramos, aquí la traje completa para que podamos mirar la parte diagnóstica, pero si vemos lo que tiene que ver con la presión arterial en consulta en el consultorio, que es la que podemos comparar con las anteriores, vemos que ya no habla de prehipertensión, no habla de normal alta, sino que simplemente da tres categorías. Una que es presión arterial no elevada, que no la llaman normal, sino simplemente es no elevada. Una que es presión arterial elevada y una que es hipertensión. Entonces, aquí hay algunas cosas curiosas. Lo primero es que em, el dato para que sea, o el rango para que consideremos la presión no elevada o normal, entre comillas, está por debajo de 120-70. O sea, el rango, si baja, la meta baja mucho más. Y el rango de presión arterial elevada es el que antes en la americana correspondería a prehipertensión. O sea, cambian el nombre, pero realmente vuelven a tener un espacio bastante grande de 120-140 y de 70 a 100, perdón, a 90, como rango de presión que está elevada, pero todavía no se llama hipertensión. Y por último, ya la hipertensión
eliminan los estadios o los grados y simplemente la llaman hipertensión. El argumento que se da en la guía es que y pues que además es cierto, es que las cifras tensionales, a medida que van aumentando, va aumentando también el riesgo, o sea, no va por pedacitos, sino que cada milímetro de mercurio que aumenta la presión arterial va a generar un aumento similar en el riesgo cardiovascular. Entonces, es una forma en que ellos tratan de dejarlo en estas tres categorías para simplemente tomar algunas decisiones a nivel terapéutico. Como vemos, cuando las otras formas que ya las vamos a revisar, pero aquí ya les doy los datos, la presión arterial en domicilio, o sea, lo que llamamos el automonitoreo, sigue siendo menor de 120/70 el resultado normal, o sea que si yo tengo una presión de mayor de 120/70 el monitoreo en casa, me va a dar también una presión arterial elevada, y si me da por encima de 120 a, mejor dicho, de 135, ya me va a dar hipertensión. Fíjense que para efectos del diagnóstico de hipertensión, simplemente si uno le resta de a 5 y en la última de 10 nos va dando los datos. Entonces tenemos en consultorio, sigue siendo 140/90. En la presión arterial domiciliaria le restamos 5, sería 135, 85, y es igual para la parte diurna del monitoreo ambulatorio. Y ya el de 24 horas nos baja otros 5, sería 130/80, y el nocturno sí nos baja a 120/70 nuevamente. Eh, no sé si hasta ahí hay alguna duda, alguien quiere preguntar algo o está claro. Hasta el momento, claro. Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces ya teniendo esta parte de cómo se define la hipertensión y cómo ha venido evolucionando esa clasificación, entonces voy a mostrarles un poco cómo nos aconsejan las guías que hagamos el diagnóstico como tal de hipertensión, porque ya uno no sabe si con una toma, si con dos, si con tres, hay algunas diferencias en las guías. Yo voy a tratar de resumir un poquito las recomendaciones que traen eso. Entonces, tener en cuenta que tenemos esos tres valores. Uno es la toma de presión en el consultorio, la que hacemos usualmente en nuestra práctica diaria. Otras son las tomas fuera de consultorio, que son las que más se recomiendan ahora para poder tener un diagnóstico mucho más preciso de la hipertensión. Y aquí hay dos variables grandes, que son el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que como todos sabemos consiste en colocar un dispositivo que nos va tomando la presión durante 24 horas, más o menos cada 15 a 30 minutos durante el día, y más o menos de 30 minutos a una hora durante la noche. Y el AMPA, que es el automonitoreo, en la guía colombiana del 2017 la llamaban como AMC, o sea, automonitoreo en casa, pero es la misma que conocemos como AMPA, que de hecho creo que es importante recalcar que las guías dicen cosas a veces muy bonitas, pero en la práctica no es tan fácil de implementar algunas cosas. Y creo que un ejemplo muy sencillo es el automonitoreo en casa, porque primero la mayoría de las personas no tiene un tensiómetro en la casa, no está preparado para poderlo utilizar. Y entonces nosotros hacemos lo que yo llamo más, no el AMC, sino el AMD, que es el automonitoreo en la droguería. Es entonces el que va a la droguería, o va a urgencias, o va a otro lado donde le tomen la presión, y ya digamos que eso no cumple con los requisitos que debe tener el automonitoreo en la casa, que es que no haya presencia de personal de salud, que sea en su ambiente donde está el paciente. Y el otro problema que tenemos, y aplica para los tres tipos de toma de presión, es que se supone que si vamos a utilizar aparatos con oscilometría, tienen que estar validados, y la mayoría de estos aparatos no están validados. ¿Qué ventajas tiene uno sobre el otro? Pues la toma de la presión en el consultorio, pues es la que más usamos, la que más conocemos, y pues de pronto es en la que más hemos confiado durante mucho tiempo, y pues lo tenemos siempre a la mano en el consultorio. En cuanto al mapa,
tiene la ventaja que es bastante sensible y específico, nos permite determinar algunas cosas como por ejemplo las diferencias entre la presión arterial diurna y nocturna, entonces ahí hablamos del fenómeno de hiper que pues, nos ayuda a tomar decisiones también. Tiene la dificultad que no está todavía tan asequible para la mayoría de la población, es más costoso, entonces esa sería la limitación que teníamos con el mapa, pero si tenemos la posibilidad de usarlo, creo que sería uno de los métodos predilectos para el diagnóstico de la presión arterial. Y el AMPA, aunque no es tan preciso, tiene una ventaja más en el seguimiento que en el diagnóstico, y es que ayuda a la adherencia del paciente a que él mismo se vaya haciendo cargo de su control y de poder participar más del tratamiento que tiene. Pero pues las limitaciones que hablábamos no es tan fácil tener los dispositivos adecuados y pues la mayoría de los pacientes en algunas de las áreas donde trabajamos, pues muchos no tienen ni para el bus menos para comprar un tensiómetro. Ahora, aquí les traje un algoritmo eh, que es copiado de la guía del 2017. El 2024 tiene, la guía europea tiene unos algoritmos muy bonitos, pero son un poquito complejos y enredados. Entonces a mí me gusta este y lo que hice, si se nota por ahí que está un poquito remendado, fue porque traté de hacer, agregar las cosas que tienen las guías nuevas para que sea un poquito más fácil de entender. Entonces, para tomar aquí algunos datos, recordar que según la guía colombiana y según las rutas cardiovasculares que vieron, se recomienda en este momento hacer tamización como tal de hipertensión arterial en adultos a partir de los 18 años, y en los cuales se recomienda hacerlo cada 3 años, y a partir de los 40 años se debe hacer anual. Por supuesto, si los pacientes tienen antecedentes familiares de hipertensión arterial, sobrepeso, sedentarismo, fumador, cualquier factor de riesgo para hipertensión, pues tenemos que ser un poquito más acuciosos en la frecuencia de la toma de la presión arterial. Entonces, si yo tomo la presión arterial en el consultorio, que es lo que usualmente nos corresponde hacer cuando llegan nuestros pacientes, tenemos que mirar estos tres rangos. Primero, la presión arterial en el consultorio está por debajo de 130/85. De entrada, podríamos decir que descarto que el paciente tenga hipertensión. Sin embargo, según la clasificación que acabamos de ver, este paciente ya estaría clasificado como un paciente con una presión elevada. Y lo que recuerdan las guías en este caso es, si tiene presión elevada, evalúe factores de riesgo, y si no tiene factores de riesgo, simplemente haga un control por lo menos anual de estos pacientes y pues obviamente hacer recomendaciones de hábitos de vida y demás. En el otro extremo, si el paciente tiene más de 160/100 en la toma de la presión arterial en el consultorio, se recomienda que antes de un mes, en esto las guías también han sido un poco más laxas, cuando de pronto muchos de nosotros veíamos esto, salía todo el mundo corriendo para urgencias con el paciente, pero realmente hoy sabemos que muchos pacientes pueden tener 160/100 y simplemente llevar mucho tiempo con esa cifra si no es necesario bajar inmediatamente. Obviamente hablo de un paciente asintomático que no tenga ningún signo que nos haga pensar en una emergencia hipertensiva. Pero entonces por encima de 160/100 se debe confirmar antes de un mes, ya sea con un mapa, un AMPA o las mismas tomas de consultorio cuando no es posible acudir a las otras formas de medición. Si la presión está por encima de 180/110, se debe descartar una emergencia hipertensiva. Entonces este paciente debe ser direccionado a urgencias para que sea estudiado, y si se descarta la emergencia hipertensiva, pues posiblemente o muy seguramente este paciente ya podemos decir que tiene hipertensión y se va a empezar un manejo inmediato. Ahora, ¿qué pasa con el rango, que son la mayoría de pacientes en los que encontramos una presión entre 130 y 160 sistólica o entre 85 y 100 diastólica? Estos pacientes son los que se benefician más de tomas de presión arterial fuera del consultorio, es decir, mapa, y si no es posible, el AMPA. Esto son medidas que se ha visto que se correlacionan mejor con la mortalidad y con el desarrollo de complicaciones en los pacientes con hipertensión. Por eso se prefieren hacer esto. Ahora,
Si yo no tengo la posibilidad de hacer un AMPA y no tengo la posibilidad de hacer un mapa, pues la otra posibilidad es seguir tomando la presión arterial en las siguientes consultas. Y si yo ya tengo dos o tres medidas diferentes en estos rangos, con el rango obvio de 140 o 90 por encima, ya puedo hacer un diagnóstico de hipertensión. Pero lo ideal es en estos pacientes poder hacer mapa o AMPA. Ahora, uno diría, ¿por qué si el paciente que tiene 130 o tiene 85 no es hipertenso, no tiene hipertensión, por qué le hacemos mapa? Y básicamente la razón es para descartar una hipertensión enmascarada. Entonces, los pacientes que tienen presión elevada, entre más cerca estén el rango de hipertensión, más riesgo tienen de tener una hipertensión enmascarada. Por eso, en estos pacientes se pide también un mapa, así no tengan diagnóstico de hipertensión como tal. Y los que tienen por encima de 140-90, pero menos de 160-100, son pacientes que pueden tener una hipertensión de bata blanca. Entonces, en ellos también vamos a hacer el mapa. No sé si vamos claros hasta ahí. Listo, asumo que vamos bien. Entonces, una vez hacemos el diagnóstico, es muy importante, esto lo resalta la guía europea. Nosotros lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero los que hacen las guías se están dando cuenta que la medicina no es solamente dar medicamentos y tomar exámenes de laboratorio, sino que la relación con nuestros pacientes es muy importante. Y en la guía resaltan la forma en que una vez hemos hecho el diagnóstico, le vamos a contar a nuestro paciente que tiene un problema de hipertensión. Muchas veces asumimos que cuando hablamos de dar malas noticias en medicina solamente se refiere a pacientes con cáncer o con VIH, por ejemplo, pero a veces no somos conscientes de que un diagnóstico de hipertensión puede ser devastador para alguna persona. Un paciente que de pronto el papá murió por una ACV que era hipertenso o que tuvo un infarto, probablemente la idea que él tenga de la hipertensión sea pues bastante compleja, y entonces la forma en que nosotros le comuniquemos al paciente el diagnóstico de hipertensión es muy importante. No es solamente doña Pepita, usted tiene hipertensión, desde ahora va a tomar los sartán y nos vemos en 3 meses, sino que es importante que preguntarle qué piensa de la enfermedad, qué es lo que espera, recordarle que la hipertensión, si bien puede ser un problema grave si no se cuida, también recordarle que si hace un tratamiento adecuado, que si está adherente a todo lo que tiene que hacer, probablemente no va a sufrir las consecuencias de lo que ocurriría si no sigue con eso. Y eso va a cambiar desde ahí, desde la forma en que demos el diagnóstico, va a asegurar una buena o una mala adherencia al tratamiento. Ok, esto es simplemente un repasito. Todos aquí hemos tomado la presión, entonces es simplemente recordar algunas cosas, y la propuesta que les quiero hacer es que comparemos lo que nos dicen las guías con lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo diario y ver qué tanto eso puede influir en que los resultados puedan cambiar. Todas las guías nos dicen que hay unas condiciones previas, básicamente que el paciente esté en reposo, preferiblemente unos 30 minutos antes de la toma de la presión, que esté en un ambiente tranquilo. Eso incluye que haya una temperatura adecuada. O sea, muchas de estas cosas a veces no son tan fáciles. Que haya evitado alimentos, café, alcohol, cigarrillo por lo menos 30 minutos antes. Y algo importante es que tenga la vejiga vacía, que nos aseguremos que el paciente tiene la vejiga vacía al momento de la toma de la presión arterial. Ya en cuanto a la práctica de cómo se debe tomar, este cuadrito también lo traje de la guía europea. Entonces aquí nos recuerda nuevamente que el paciente debe estar sentado por lo menos 5 minutos antes y debe estar en un ambiente pues muy tranquilo. Aquí hay una consideración en el segundo punto, y es que dicen que, bueno, ¿cuál es el dispositivo ideal para tomar la presión en el consultorio? Y realmente está ganando mucha popularidad con las últimas guías el utilizar los aparatos automáticos que funcionan con un software, que funcionan con aparatos oscilométricos por encima de los que usamos normalmente en la auscultación. Esto nos quita un sesgo que es el del observador. Sin embargo, no es tan fácil, estos aparatos no son tan baratos.
Hay una lista, si ustedes ven que en las últimas guías siempre, tanto las colombianas como las europeas y las americanas, nos dan unos links para que verifiquemos si el dispositivo que vamos a utilizar está aprobado para tomar. Y la mayoría de esos no están validados, entonces ya nos quita un poquito de precisión y tampoco es fácil conseguir en muchos de nuestros centros de salud este tipo de instrumentos. Entonces, el método auscultatorio sigue siendo válido y mientras estemos con un buen entrenamiento, pues sigue siendo bastante confiable. Eh, es importante Doctor, que sí, qué pena, doctor Mauricio. Yo es que le estaba levantando la manito ahorita. Bueno, yo ingresé unos 10 o 12 minutos tarde. ok. Quería preguntarle con el tema de la toma de presión. No lo vi en la presentación de tamizaje y tampoco lo vi en la que nos estaba mostrando de diagnósticos. No sé si era que lo había comentado antes, ya como estamos hablando de las pautas de toma de presión. En lo que usted ha visto de las guías, porque para ser honesto no las he repasado así como usted la ha hecho de forma tan exhaustiva. El tiempo de reposo previo, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en equipos básicos, pues vamos a domicilio, entonces una toma de presión, por así decirlo, de domicilio, no de consultorio. O sea, como que el componente bata blanca y el entorno intrahospitalario que puede jugar un papel, de pronto en el domicilio no es igual. Más sin embargo, a veces entramos a, pues a comunidades, porque trabajamos en comunidades rurales, donde la persona acaba justo de llegar de trabajar en el campo y eso. Entonces el tiempo del reposo en las guías, si se ha hecho esa corrección, siempre se ha hablado de 20 minutos, 30 minutos, ya uno no sabe cuánto es técnicamente, o bueno, yo por ejemplo particularmente soy honesto, le pregunto porque no lo he repasado, que el paciente debe de estar en un reposo de cuánto tiempo antes de la toma de esa presión. Ok, o sea, lo de 20 y 30 minutos se refiere más de pronto que no haya estado haciendo ejercicios, lo que se habla del trabajo, pero en general, y de hecho aquí en la gráfica lo muestra, lo ideal es que mínimo esté 5 minutos en reposo sentado, básicamente que esté cómodo sentado. Ahorita vamos a ver la posición que también es algo que no es tan fácil a veces, pero lo ideal es que sea mínimo 5 minutos, ¿no? Ahora, la toma de tensión que se hace en los domicilios, cuando lo hace el médico o la enfermera, casi que se asimila a la presión tomada en consultorio, porque nuevamente está el personal de salud. Entonces, ese es uno de los requisitos para decir que es un automonitoreo, pues de hecho que lo toma el mismo paciente, pero también para aclarar esa parte, ¿no? Pero, o sea, mínimo para tomar la presión, 5 minutos. Ese es que lo que es estar en reposo. ¿No? Y otro puntico que yo quería como de pronto aportar a esta parte que estamos hablando de toma de presión. ¿De Bueno, en mi acuerdo? experiencia, yo soy médico hace 10 años y yo he notado que a lo largo de mi experiencia han ido aumentando las marcas asiáticas y marcas de pronto con poca, o sea, que es difícil la validación como que el aval que tengan a nivel internacional para tomar las muestras en casa. O sea, yo sí, yo he seguido siendo como muy partícipe de que eh, el sesgo de la ocultación está generando digamos, falsos positivos de hipertensión o incluso está dejando por fuera unos pacientes que podrían ser diagnosticados porque de hecho ya incluso, por ejemplo, yo estuve trabajando mucho tiempo en Medellín y existen ya unos locales que venden los tensiómetros y hasta citan a los pacientes para supuestamente hacer una famosa calibración, porque pues son tensiómetros chinos que la bombita con la que insufla el manguito para la toma de la presión se cristalizan y por ejemplo en ciudades como Barranquilla el calor también los cristaliza y ellos mismos les tienen que decir que después de un año, entonces yo me he dado cuenta que como que ese tema de la era de los tensiómetros digitales está volviéndose más comercial y están entrando productos que la verdad están careciendo de calidad.
y he tenido en mi experiencia en mano el tensiómetro digital de marca Pajarito, como dicen por ahí, una marca que uno no distingue, y luego uno la toma a la ocultación con el manómetro y encuentra uno una gran diferencia de milímetros de mercurio, tanto en sistólicas como en diastólicas, que entonces, como que a mi aporte, yo pensaría que estamos como en un país tercermundista donde debemos educar mejor a los pacientes que si en verdad tienen una capacidad de solvencia económica de costearse un tensiómetro digital, tratar de, primero de documentarnos nosotros como médicos en cuáles son las marcas que realmente le pueden dar a uno un aval o una Sí, garantía diagnóstica a largo plazo, de utilización del mismo. Y si pues obviamente superan esos valores, uno puede detectar si el paciente de pronto está lejos de esa solvencia, más bien hacerle más hincapié a que pues ese diagnóstico se haga por medio de manómetro y de ocultación y de un personal de salud, antes que comprar un equipo de 80 90 mil pesos que no conocemos la calidad de su reporte. Era como lo que quería aportarle. No sé, yo lo hablo por mi experiencia, me he dado sí. cuenta de que De acuerdo, definitivamente. yo creo que eso es muy importante porque sí, en la práctica uno ve, y por ejemplo, hay mucha gente que se compra el tensiómetro de la muñeca, que sabemos que ese no está recomendado, pero es más barato, entonces todo el mundo procura comprar ese. Entonces yo personalmente a mis pacientes le digo, si no puede, yo le digo, haga vaca con todos sus hijos, si no consiguen 300.000 para comprar uno bueno, es mejor que no compren el de 80 porque no va a ser confiable. Entonces, de acuerdo, la poderlo medir con un tensiómetro, con los que hacemos auscultatoriamente, pues en cada parte con lo que tenemos, pues nos toca, como se dice, irnos bandeando, pero sí es importante recomendar eso, que no compren tensiómetros por comprar, sino que si lo van a comprar, que hagan el esfuerzo y compren, como les decía, las guías nos dan links de algunas marcas reconocidas que están validadas, pero no comprar cualquier tensiómetro, completamente de acuerdo, porque eso nos cambia completamente la forma de hacer el diagnóstico. Entonces, de hecho, en la consulta, por lo pronto, creo que la mayoría seguimos tomando la atención con nuestros tensiómetros usuales hasta que pues, seguramente en el futuro que los precios cambien y mejore la tecnología, pues seguramente cada vez vamos a tener más acceso a estas posibilidades, pero por ahora seguimos con lo que tenemos, ¿no? Que no, como dice mi decano en la universidad, que además es un dicho muy común, es que una cosa es Dinamarca y otra es Cundinamarca. Entonces, toca, las guías dicen cosas que a veces no se pueden implementar, pero es con lo que tengamos en cada lado hacerlo lo mejor posible. Gracias por el aporte. Eh, Doctor, y- sí, qué pena, una preguntita rápida. sí, señor. Respecto a lo que estaba mencionando anteriormente, digamos, sobre todo en la población subsidiada, pues lo que hacemos es enviar monitoreo por una semana en la mañana y en la tarde de la atención, porque pues generalmente no autorizan los mapas. Entonces, sería adecuado que entonces confirmáramos diagnóstico de hipertensión con tensión superior a 135. Si es con AMPA, sí, sería con 135/85. Con eso Ok, se haría el listo. diagnóstico de hipertensión, de acuerdo. Bueno, gracias. Y sí, y confiando en que la tomen lo mejor posible, porque sí, es muy complejo, pero es lo que tenemos. Entonces, si se la hacen así, pues con eso sería 135/85. Listo, Gracias. gracias. Listo, entonces, bueno, aquí nos hablan nuevamente de cosas que ya sabemos, colocar el manguito a nivel del corazón con el paciente. Esto se ve también más fácil y no es tan fácil. El paciente tiene que estar apoyando la espalda y los pies al mismo tiempo. Y en la mayoría de los pacientes que se suben a una camilla o le quedan colgando los pies o la espalda no le alcanza a dar para atrás. Una forma de poderlo hacer es, antes de que el paciente se levante a que lo examinemos, si está sentado frente a nosotros en el consultorio, es más fácil que ahí sentado, donde en la silla sí puede apoyar tanto los pies como la espalda. Además que es más fácil porque puede apoyar el brazo sobre el escritorio, le queda a la altura del corazón, nos facilita un poquito la vida pronto hacerlo en ese momento para que cumpla con ese requisito. Lo otro que yo no sé qué tanto lo hacemos todos es que idealmente no es que se tome una vez, se debe tomar 3 veces durante la consulta, separados 1 a 2 minutos, y se toma el promedio de las últimas dos tomas.
Lo otro que nos dice es que bueno, esta es una pregunta también importante porque siempre viene la duda de ¿se toman el brazo derecho o se toman el brazo izquierdo? Entonces hay muchas teorías de que el ángulo de la arteria en el lado izquierdo es diferente al derecho, pero que si el paciente es diestro o es siniestro, eso cambia. Aquí nos quitaron el problema ya desde hace varias guías. Hablan, la primera es tómela en los dos brazos. Punto. La que le dé un poquito más alto, en esa la podemos seguir tomando. Lo que toca es tomar nota de cuál nos dio un poquito más alto. Por supuesto, es normal que haya una pequeña diferencia entre los dos brazos, o puede ser igual, pero si la diferencia es de más de 10 milímetros de mercurio, es un paciente que toca tomar más, hacer más tomas y mirar si realmente persiste, porque puede estarnos indicando que hay un problema arterial, una coartación o algún tipo de problemas de este tipo. También registrar la frecuencia cardíaca y bueno, es muy importante cuando lo tomamos con el método auscultatorio, primero tomar el pulso y tomar la presión con el pulso. Ya sabemos, cuando dejamos de sentir la pulsación, entonces desinflamos el manguito, colocamos el fonendoscopio y volvemos y lo subimos unos 20 o 30 milímetros por encima de lo que nos dio la presión arterial sistólica para ya tomar la sistólica o la diastólica. Y la primera vez es bueno tomar medidas de presión arterial ortostática, recordar que básicamente el paciente debe estar acostado 5 minutos y se toma la presión arterial acostado, se levanta y entre 1 y 3 minutos después de haberlo levantado se vuelve a tomar la presión y debemos constatar que la presión no descienda más de 20 si es la sistólica o más de 10 si es la diastólica para hablar de una hipotensión ortostática como tal. Eso es, digamos, a nivel general. Errores frecuentes, meter el fonendoscopio debajo del tensiómetro. Recuerden que eso puede cambiar, tomarlo con ropa, hablar con el paciente. Yo peleo con mis residentes porque siempre que el estudiante está tomando la presión, el residente le da por preguntarle algo al paciente. Entonces, no es solamente que el paciente no hable, sino que tampoco nosotros debemos hablar al paciente porque el solo hecho de poner atención en lo que están diciendo puede elevar un poco la presión. Bueno, creo que me tomé un poquito más de tiempo del que pensaba aquí. Voy a pasar Doctor, qué entonces. pena, una pequeña Sí, pregunta. Lo que pasa es que claro. yo estoy en una zona rural y hablándolo del monitoreo, esto es que hay pacientes que viven en rural disperso y cuando uno les manda el monitoreo ambulatorio hay negativa porque son 7 días. Entonces no sé si para esos pacientes se podrían ajustar la toma en 3 días. Sí, o sea, lo mínimo son 3 días. De hecho, la guía habla que mínimo deben ser 3 días. Lo ideal son 7, pero mínimo son 3 días lo que se puede hacer. Es más, hay pacientes que de pronto pueden venir hoy y vuelven 8 días. O sea, ahí también nos toca acomodarnos a la circunstancia de lo que el paciente pueda. Pero lo ideal es que sí sean 3 días y lo más cerca posible a la consulta cuando vaya a volver. Lo ideal son 7. Pero lo que tú dices es cierto. Si al paciente le cuesta mucho trabajo con 3 días puede ser suficiente para hacer el diagnóstico y de hecho ese paciente cuando vuelve a control se la volvemos a tomar y ahí nos ayuda también a reforzar el diagnóstico dependiendo de si es coherente la toma de la atención en el consultorio. Pero sí, 3 días podría ser una buena opción. Listo. Entonces, para hablar un poquito, una vez yo tengo el paciente ya con diagnóstico, ya le conté que tenía hipertensión, ese paciente yo tengo que evaluarlo, pero entonces lo importante es que tengamos claro para qué lo evaluamos, qué es lo que tenemos que buscar. Y hay 4 cosas básicas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es evaluar el daño órgano blanco o lo que hoy se llama también como daño mediado por la hipertensión. Es como lo encontramos también en algunas guías. Segundo, evaluar el riesgo cardiovascular, en el cual voy a disentir un poquito de las guías europeas. Ya les contaré por qué. El tercero es descartar hipertensión secundaria. Y el cuarto, que no lo dicen muy explícitamente muchas veces las guías, pero nos ayuda también a tomar decisiones sobre cuál es el mejor manejo, específicamente el manejo farmacológico. Dependiendo de lo que yo encuentre, sé que algunos medicamentos pueden estar contraindicados o unos pueden estar mejor indicados que otros, dependiendo de las comorbilidades y de problemas que pueda tener el paciente. Entonces, para mencionar un poquito de esta parte, esto voy a pasarlo un poco rápido y es simplemente para recordar que la hipertensión arterial puede tener implicación en daño a nivel de diferentes órganos.
entre ellos los ojos, el cerebro, las arterias, la parte de microcirculación, el riñón y el corazón. Básicamente son los órganos que más se van a afectar y sobre los cuales algunos de los exámenes que vamos a hacer nos van a ayudar a mirar si tenemos o no ya daño en alguno de estos órganos. Esta parte, yo no sé quiénes de ustedes han visto esta tablita. Yo sé que no se lee nada, pero no, no es tanto para que la leyeran, sino para que los que no la conocen, ahí les presento que esta es la propuesta que tenemos en Colombia para evaluar el riesgo cardiovascular. Si uno mira la guía americana, ellos tienen sus escalas. Si uno mira la guía europea, ellos hablan del SCORE, que es una guía para Europa, pero esas guías no aplican muy bien para Colombia. En los últimos años nos habían dicho que podíamos utilizar las guías de la el modelo de la OMS y la escala de Framingham con algunas modificaciones para que fuera aplicable en Colombia y eso es lo que veníamos haciendo. Sin embargo, el año pasado sale este artículo que es de la Revista Colombiana de Cardiología donde plantean una nueva forma de, evaluar el riesgo cardiovascular. Es un poquito complejo mientras uno conoce la tabla y de hecho toca casi que tener la tabla a la mano para poder hacer la evaluación, pero a la larga es mucho más fácil a veces que aplicar las otras escalas. A nivel general, lo que ellos proponen es que aquí tenemos, ustedes ven, hay cuatro escalones, cuatro niveles que van de mayor riesgo a menor riesgo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, los cajoncitos que ustedes no alcanzan a leer seguramente, hablan de ya pacientes con enfermedad cardiovascular instaurada. Por ejemplo, un paciente que tuvo una ITEO, un SB, un infarto de miocardio y algunas de las características que mencionan ahí, ya me da para pensar que tengo un paciente con un riesgo muy alto, lo que inmediatamente no tengo que aplicar ninguna escala, automáticamente yo digo, el paciente tiene un riesgo muy alto y otra cosa que cambian en este artículo son las metas de tratamiento del LDL. Entonces aquí en paciente muy alto, la meta sería de 55. En el segundo escalón ya salen cosas que no son tan graves, pero que sí son factores de riesgo importantes y me da riesgo alto y al final me da bajando los pacientes en los que no detecto ninguna de esas cosas que aparecen en los cajones. A esos pacientes sí recomiendan que le apliquemos alguna de las escalas, incluyendo la Framingham, pero la que más recomiendan es la que aparece aquí en la tabla, que es la ACCB de la AJA, la americana, pero con factores de corrección que también están en la tabla. Entonces no es aplicarla y ese es el valor, sino que dependiendo de si es hombre o mujer, va a tener un factor de corrección y ahí nos va a dar el riesgo cardiovascular. Entonces, esto reemplaza lo que en la guía europea nos hablan como el score, la forma en que ellos lo miden. La idea es que nosotros empecemos a hacer de esta forma. Ahora, sé que por los lineamientos del ministerio, que esta guía salió hasta el año pasado, entonces muchas veces las mismas EPS y las mismas auditorías que hacen de las secretarías y el ministerio nos exigen que apliquemos todavía Framingham o la Hertz de la OMS. Entonces, esas también se pueden aplicar, pero esta seguramente ya la estamos aplicando en muchas partes y va a ser seguramente en el futuro la forma en que se siga evaluando en Colombia el riesgo cardiovascular, que es diferente a lo que hacen en Europa y lo que hacen en Estados Unidos. Eso, digamos, para hablar de esa parte. Ya en cuanto a cómo yo hago para hacer la evaluación clínica, a veces pensamos que es solamente pedir exámenes y pues eso es una parte, pero tenemos que recordar que eso que hablamos al principio, de descartar daño de órgano blanco, de mirar otros factores de riesgo cardiovascular, de mirar la posible aparición de hipertensión secundaria, que de hecho no la mencioné aquí porque ese es otro capítulo aparte, o sí la mencioné, pero no la voy a explicar porque ahí entran muchas otras cosas. Es importante que desde el examen físico ahí podemos mirar esa parte, o sea, simplemente con hacer una auscultación abdominal y ver que no haya soplos, ahí ya estamos descartando en una forma muy gruesa, por supuesto, no es que sea muy sensible muchas de estas cosas que hacemos, pero en forma gruesa sí podemos descartar algunas de las patologías que nos van a llevar a pensar en una hipertensión secundaria o que nos van a llevar a pensar en que el paciente tenga otros factores de riesgo o que tenga ya un daño de órgano mediado por la hipertensión. Esto aquí les muestro la tabla que esta es tomada de la Guía Intersocietaria Colombiana del 2023, pero es muy similar
las que aparecen en las otras guías. Y en la parte ya de laboratorios, em, vemos que en la guía europea, esta tabla que es extraída de ahí, que coincide en un 95% con la guía colombiana, y ahora les voy a aclarar qué diferencias pueden haber. Entonces, esto nos aplica y también coincide con los exámenes que de las guías, de las RIAs del Ministerio de Salud nos proponen de hacer de tamización de estos pacientes. Entonces, paciente con diagnóstico de hipertensión es igual a, vamos a pedirle una glucosa en ayunas. Si estamos en un sitio donde hay buenos recursos y donde pues se puede hacer y todo, se puede pedir una hemoglobina glicosilada, pero usualmente con la glicemia en ayunas puede ser suficiente y aquí nos va a ayudar pues a descartar otros factores de riesgo como pues básicamente la diabetes. Perfil lipídico, por supuesto, siempre hay que pedirlo porque nos va a mirar el riesgo cardiovascular. Y aquí una aclaración es que podemos pedir el perfil lipídico completo, pero también dependiendo de los recursos, pues podemos pedir simplemente colesterol total, HDL y triglicéridos y con la formulita de igual que de pronto ustedes deben recordar, calculamos el LDL, recordar que no se puede hacer cuando el paciente tiene triglicéridos mayor de 400, pero si no, es una buena forma. Lo ideal, por supuesto, es medirlo directamente, pero por cuestión de costos sigue siendo práctico poderlo calcular. Siempre debemos pedir electrolitos, específicamente sodio y potasio, y eso nos va a ayudar a descartar, por ejemplo, también en una forma muy gruesa un hiperaldosteronismo. ¿Porque digo que en forma gruesa? Más de los 50%, más del 50% de los pacientes con hiperaldosteronismo pueden tener un potasio normal. O sea que no necesariamente el que me salga normal me lo descarta, pero sí me va disminuyendo posibilidades. La hemoglobina y el hematocrito básicamente lo plantean para descartar policitemias y algo que en la guía colombiana previa, aunque sí la menciona la intersocietaria, es la TSH. De eso hay un poquito de controversia, aunque cada vez más las guías, por lo menos las internacionales, la están recomendando y la guía colombiana intersocietaria también recomiendan TSH como examen de rutina para descartar hipo o hipertiroidismo como causa de hipertensión. Y lo mismo pasa con el calcio, que sería más para descartar hiperparatiroidismo. Este no está tan claro en Colombia, pero sí lo solicitan tanto los americanos como los europeos. Y hay un examen que aquí no menciona, pero que sí no lo mencionan en la colombiana. Lo cambié de cuadrito, pero ahí apareció que es el ácido úrico, que sí lo recomiendan en la guía colombiana. Sabemos que es un marcador indirecto de función renal y también puede ser un marcador de riesgo cardiovascular, entonces podría pedirse también el ácido úrico. Por supuesto, la creatinina siempre debemos pedirla para mirar la función renal y una recomendación muy puntual es que no es mirar solamente la creatinina. Siempre que pidamos creatinina tenemos que calcular la tasa de filtración glomerular porque podemos tener pacientes que cuando uno mira los valores normales, yo puedo tener un paciente con una creatinina de 0,9, pero de acuerdo al peso del paciente, a la edad y demás, pueda que esa depuración esté bajita y nos confiamos en el valor de la creatinina. Entonces, siempre que tengamos creatinina, calculen con la fórmula del CKD-EPI, que es lo que se recomienda ahora, calcular la tasa de filtración glomerular. Por supuesto, estas fórmulas también tienen o sea, hay pacientes en los que no son útiles, pero pacientes obesos o extremadamente delgados, pacientes con amputaciones, por ejemplo, las fórmulas pues van a variar, entonces no son tan confiables, pero si no, lo ideal es aplicar siempre la fórmula para ver cómo está el estado pues, del riñón. Y también debemos pedir dentro de los primeros 3 meses del diagnóstico, preferiblemente, mirar la relación de albuminuria-creatinuria en una muestra de orina. Siempre debemos pedirla también como tamización. Y por último, hablan aquí bueno, pues del electrocardiograma, que ya sabemos que para lo que más nos sirve es para mirar cambios en cuanto a hipertrofia ventricular, aunque la sensibilidad no es muy buena, la especificidad sí, pero la sensibilidad no es tan buena. Eso hace que a veces se pueda retrasar un poquito el diagnóstico, porque un paciente con un Socolor positivo ya debe tener el corazón bastante grande para que nos salga un Socolor positivo. Sin embargo, lo que se recomienda, además el electro nos sirve para ver si hay alguna cicatriz de algún infarto antiguo, si hay algún problema en alguna arritmia. Entonces es útil pedirlo siempre en todos los casos.
Esto sería lo mínimo que uno debería pedir en un paciente con hipertensión en el momento del diagnóstico, además de los que ya sabemos de mantenimiento de la salud normal. Ahora, ¿qué otros exámenes digamos que no son de rutina podríamos pedir? El ecocardiograma, básicamente lo pedimos cuando hay alguna alteración en el electrocardiograma o cuando al examen físico encontramos alguna alteración. Sin embargo, y aquí lo anexo a la tablita, la guía colombiana del 2017 y lo ratifican las rías cardiovasculares que están publicadas de este año, eh, que en estos pacientes, así no tengan alteraciones en el examen, se puede pedir también un ecocardiograma y son pacientes que tengan más de 5 años de diagnóstico de hipertensión. Porque en estos pacientes podemos encontrar una hipertrofia ventricular que todavía el electro no nos lo muestre, pero sí lo vamos a ver aquí en el ecocardiograma. Pacientes ya sabemos que la nueva clasificación nos quita los estadios, pero utilizando los anteriores, si está en un estadio 2 o una hipertensión refractaria o una enfermedad renal crónica estadio 2, puede ser correlaciona más con la posibilidad de que haya un daño a nivel miocárdico, por lo tanto, aquí podríamos solicitar un ecocardiograma en estos pacientes. Ya lo demás, pues ya son exámenes cuando hay sospecha de alguna cosa en especial, pero digamos no son exámenes, aquí les dejo la tablita y pues la encuentran en las guías, pero pues realmente no son exámenes que vamos a estar pidiendo de rutina. Y lo mismo pasa con los estudios que podemos hacer para descartar hipertensión secundaria, solamente los solicitamos cuando realmente estamos sospechando que el paciente tenga una hipertensión secundaria. ¿Cuándo lo sospechamos? Cuando son pacientes que están en extremos de la vida, cuando son pacientes con hipertensiones refractarias o hipertensiones resistentes, o pacientes con cifras arteriales exageradamente altas que no pueden controlar. Esos pacientes tenemos que sospechar hipertensión secundaria y dependiendo de los otros signos o síntomas que el paciente nos muestre, pues vamos a mirar qué sería de estos que están aquí los que podríamos estar solicitando. Muy bien. Yo no sé qué tan cansados estás. Aquí yo les tenía una propuesta de que hiciéramos una pausa activa de unos 5 minutos. Veo que estoy un poquito colgado en el tiempo, pero entonces ustedes me dirán si quieren que hagamos la pausa activa o seguimos derecho. Es difícil Dani, hacer mejor votación, seguir entonces yo creo, derecho. seguimos derecho. Bueno, voy a hacer caso a la única voz que surgió. Entonces ya. De acuerdo, seguimos. Paso la pausa activa, levanten los brazos y seguimos. Listo. Entonces ya hasta ahí, entonces hablamos de cómo se hace el diagnóstico y cómo se evalúa el paciente con hipertensión. Ya una vez tenemos esto, entonces pasamos a la parte de el tratamiento y tenemos que mirar para poder saber hasta dónde llevamos al paciente, mirar también las metas que también han ido cambiando mucho dependiendo de las guías. Una cosa interesante es que a pesar de que la clasificación de hipertensión eh, es diferente entre la europea y la americana, las metas siguen siendo casi que las mismas, son muy similares. Entonces, ahí como que le dan un poquito de razón a los de la AJA en decir, pues yo puedo cambiar o no el rango para llamarlo de una forma o la otra, pero finalmente la meta, que es lo más importante, va a ser la misma. Entonces, en general, aquí les traje las recomendaciones que son extraídas de la guía europea, la del 2024, que también son muy similares a las de la AJA y que seguramente se van a coger en Colombia. En Colombia estábamos hablando hasta el año antepasado que la meta general iba a seguir siendo por debajo de 140-90. Sin embargo, todas las otras guías internacionales han bajado más ese rango y esto es basado en estudios que han demostrado que si yo bajo un poquito más la presión, también bajo un poquito más la mortalidad, entonces vale la pena reducir. Entonces, lo primero que nos dicen aquí es que la presión arterial debe estar en general entre 120 y 129, o sea, ni siquiera es que sea 130, sino que la sistólica debe estar por debajo de 130 y si se llega hasta 120, maravilloso. Entonces, el rango para decir que está controlada sería entre 120 y 129 la sistólica, ya más abajito nos van a hablar de la diastólica.
Ahora, como siempre hay que individualizar, no todos los pacientes los podemos llevar allá. Y de hecho, una recomendación es que si yo tengo un paciente que está muy lejos de la meta, está a 160, a 100, primero lo llevo a 140-90 y una vez llego a 140-90, miro si puedo seguirle bajando hasta lo que nos plantean aquí, que sería por debajo de 130, básicamente. Y si vemos que el paciente empieza a tener hipotensión ortostática o efectos adversos de los medicamentos, entonces lo que dicen aquí entre comillas es llevarlo tan bajo como sea razonablemente posible. O sea, si el paciente por debajo de 138 ya me empieza a presentar síntomas, pero lo dejo ahí quietico y no le voy a exigir que le baje más. Pero en lo ideal, en la mayoría de Doc, los pacientes que no tengan problemas, los voy a llevar a que la sistólica esté por debajo de 130, o sea, entre 120 y 129. Ahora, si yo ya tengo un paciente que, no, aquí la última recomendación entonces habla de que en algunos pacientes, por ejemplo, pacientes mayores de 85 años, eh, pacientes con hipotensión ortostática, pacientes con fragilidad, pues probablemente estos pacientes sí me van a responder diferente a si yo los llevo demasiado bajo y en estos pacientes me puedo conformar con que nos quedemos en 140 como meta sin tener que llevarlos más abajo. Eh, la Doc, otra recomendación que nos ¿qué dan aquí es que bueno, más o menos lo mismo en pacientes que tengan fragilidad moderada o grave, independientemente de la edad. En la anterior hablaban básicamente mayores de 85, aquí pacientes frágiles o que tengan una esperanza de vida reducida, pues yo tampoco lo voy a llevar. O sea, si yo tengo un paciente con un EPOC terminal o con un cáncer terminal o con una enfermedad grave terminal, pues no voy a llevarlo a niveles tan bajos porque lo que puedo hacer es complicarlo más, entonces ahí también me podría quedar con 140. Ahora, si yo tengo ya un paciente que está en metas de la sistólica, pero la diastólica está por encima de 80, lo que nos recomiendan aquí es que puedo también seguirle bajando un poquito para que esté con la diastólica por debajo de 80. Entonces, la idea es que la presión arterial diastólica esté más o menos entre 70 y 80, pero para considerar que es normal y eso nos va a ayudar a reducir el riesgo cardiovascular. Eh, Esas serían como las metas en general, que es lo que nos proponen. Aquí ya voy a hablarles un poquito del manejo y esto es básicamente por mencionarlo porque ya muchos de ustedes lo conocen y aquí quiero hacer énfasis en que el manejo no farmacológico sigue siendo un pilar. O sea, no necesariamente todo lo que yo trato de mandar medicamentos, sino que tenemos que estar educando a nuestros pacientes, estar insistiendo. Sabemos que muchas veces es un poquito frustrante porque uno ve el paciente que viene 2, 3, 4 veces y sigue con su sedentarismo, sigue comiendo igual. Muchas veces cuando nos dicen que cambiaron algo son mentiras. Entonces hay que tener paciencia y seguir insistiendo, seguir explicándoles por qué es tan importante estos cambios en sus hábitos y el manejo no farmacológico como tal. Entonces, para recordar, en pacientes que tengan hipertensión, lo ideal es que no consuman más de 2 gramos de sodio, lo cual equivale más o menos a 5 gramos de sal, o sea, de cloruro de sodio al día. Eso sería lo ideal. Fíjense que no es que no coman con sal, sino que la cantidad esté reducida más o menos a ese nivel. Otra recomendación que también ya es bastante popular y conocida, que viene desde hace un tiempito, de hecho esto aplica también para pacientes sin hipertensión, es que ojalá hagamos un ejercicio de por lo menos 150 minutos a la semana repartido en los diferentes días de la semana. O sea, no vale hacer los 150 sábado y domingo, sino que tiene que estar repartido. Idealmente no se debería dejar más de 48 horas sin hacer ejercicio, sino repartirlo durante la semana. Esto de ejercicio aeróbico y de intensidad moderada. Si el paciente puede hacer ejercicio de alta intensidad con 75 minutos, es importante. Ahora, aquí vale la pena recalcar que es la evaluación del paciente es importante, que si un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular y yo lo pongo de entrada a hacer ejercicio de alta intensidad, pues voy a ponerlo en riesgo si no hago una evaluación previa adecuada.
Y también recordar que es importante no solamente el ejercicio aeróbico, sino que también los ejercicios de resistencia son importantes, no solo para la osteoporosis, sino que también disminuyen lesiones y también se ha visto que tiene impacto en la mortalidad cardiovascular. Entonces, además de ese ejercicio aeróbico, recomendar que por lo menos 2 a 3 veces a la semana hagan también ejercicio de resistencia. Por supuesto, eh, hay que empezar de a pocos. El paciente que está completamente sedentario no lo podemos poner a hacer esto inmediatamente, sino que ir progresando dependiendo de sus gustos, dependiendo de sus posibilidades, dependiendo de la posibilidad también a nivel de comorbilidades, qué ejercicios se van a ir recomendando o qué actividad física se va a ir recomendando en estos pacientes. Lo importante es que vayan progresivamente. De hecho, les hablaba que mínimo en 150 minutos, pero por ejemplo, un paciente obeso, lo ideal es que llegue a 300 minutos, no más de ahí, pero sí que lleguen a 300 minutos a la semana. Eso en cuanto al ejercicio y pues obviamente disminuir el índice de masa corporal. Esto se desprendería de lo anterior. Si hay buen ejercicio, probablemente vamos a lograr que haya una disminución en el perímetro abdominal que sabemos que también está relacionado con la mortalidad cardiovascular. Entonces la recomendación en esta guía, que es la europea nuevamente, es que en hombres bajemos a 94 centímetros y en mujeres por debajo de 80 centímetros. Esto también ya creo que todos lo hemos oído suficientemente. Solamente hacer una aclaración y es que pues, la dieta DASH y la dieta mediterránea pues son muy buenas, muy bonitas, pero no todo el mundo puede comer salmón todos los días. Entonces tenemos que adaptarlo a nuestras posibilidades. Les recomiendo a los que no han visto la guía intersocietaria colombiana del 2023, dan unas recomendaciones muy claras y muy adaptadas a nuestro país, a lo que se puede consumir, a lo que tenemos en Colombia y no necesariamente apegarse exclusivamente a estas dietas que pues obviamente son las ideales, pero que en la práctica no es tan fácil llevarlas a cabo. Em, esto también es una recomendación que hemos oído y aquí simplemente quiero hacer una énfasis y es que si bien hay unas recomendaciones del máximo de alcohol que se podría consumir, la mejor cantidad de tomar es cero. Antes se hablaba de los posibles beneficios del consumo moderado del alcohol. Hoy en día muchos estudios cada vez nos hablan de que el consumo aún moderado no es tan bueno y que lo ideal es que no haya consumo de alcohol. Por supuesto, si una persona tiene un consumo alto de alcohol, es preferible llevarlo a que tenga un consumo moderado, pero si tiene moderado o no consume, pues que la idea es que se mantenga sin consumir alcohol, que esto también nos va a ayudar tanto a reducir las cifras arteriales como a la mortalidad como tal. Y esta que pues es también muy obvia, lo ideal es que evitemos los alimentos con azúcares refinados específicamente. Pues creo que en eso no tenemos que enfatizar mucho, ya lo tenemos todos bastante claro, ojalá nuestros pacientes también. Lo mismo acá, recordar que los pacientes que estén todavía fumando, hay programas y hay diferentes modelos en donde podemos ayudarlos a que dejen de fumar para mejorar pues, tanto las cifras de presión arterial como las cifras de mortalidad. Aquí habla que los pacientes que consumen fármacos ahorradores de potasio, que están en algunos diuréticos, los inhibidores de los mineralocorticoides, por ejemplo, cuando se toman en especial en combinación con IECA-2, pues eso nos va a aumentar el riesgo de que tengan aumento de potasio, por lo cual recomiendan medir. Y hablando del potasio, entonces aquí hay una recomendación donde dicen que los pacientes también que no tengan grados importantes de enfermedad renal crónica y que tengan hipertensión y que podrían tener algunos beneficios. La guía colombiana no está muy de acuerdo con esta recomendación, pero la guía europea sí lo recomienda y lo mismo la AJA en el aumento de consumo de potasio. Bueno, la colombiana sí lo recomienda en alimentos, pero en suplementos no. Aquí ellos consideran que
el dar sales enriquecidas con potasio, que de hecho nosotros las conseguimos en los supermercados, encontramos sales potásicas, parece que pudiera también generar algún beneficio en algunos pacientes, sin embargo todavía hay algo de controversia con eso. Eso sería en cuanto al manejo no farmacológico. Ya la otra parte que es el manejo farmacológico también ha ido evolucionando, sobre todo la forma en que comenzamos a dar antihipertensivos y cuáles son los que vamos a dar. Entonces, básicamente, recordar aquí que todo paciente con hipertensión, es decir, todo paciente con presión mayor de 140/90, hoy con las guías que tenemos, la recomendación es empiece manejo farmacológico. Ya no es tan popular la recomendación que había antes de si no tiene mucho riesgo y si está juicioso, esperemos 3 meses o 6 meses. No, aquí ya son mucho más estrictos, todas las guías coinciden en eso, es paciente con hipertensión igual manejo farmacológico, por supuesto, añadido al manejo no farmacológico. Pero ya una vez yo tengo el diagnóstico, estoy autorizado a comenzar el manejo farmacológico de estos pacientes. Y por otro lado, pacientes que tienen presión elevada, es decir, los que hablábamos que según la clasificación europea, que estén por encima bueno, presión elevada, pero aquí lo que recomiendan es que sea 130/80. Sabemos que presión elevada, por lo que hablamos ahora, es a partir de 120/70, pero en aquellos pacientes que tengan por encima de 130/80 también y que tengan alto riesgo cardiovascular, también recomiendan empezar inmediatamente el manejo farmacológico. Esto quiere decir que si el paciente tiene presión elevada, pero está por debajo de 130/80, un ejemplo, 125/74, ese paciente no necesariamente va a necesitar manejo farmacológico y de hecho el paciente con presión 135/80 pero que no tiene alto riesgo cardiovascular, esos pacientes sí pueden tener un tiempo sin necesidad de empezar manejo farmacológico. Entonces, de entrada solamente hipertensión y pacientes con presión elevada encima del rango de 130/80 y con alto riesgo cardiovascular. En ellos siempre vamos a empezar a dar manejo farmacológico. Ahora, tenemos varias formas de empezar el manejo farmacológico. La guía, por ejemplo, de la OMS que les mencionaba al principio, todavía recomiendan iniciar con monoterapia y de hecho recomendaba empezar con tiazidas para comenzar. Sin embargo, ya tanto las guías europeas, las guías americanas, todas coinciden en que es mejor y se ha visto que es mejor empezar con dosis bajas de 2 medicamentos al tiempo, así sea una hipertensión leve. Es más fácil empezar con 2 medicamentos a dosis bajitas que se van a potenciar, que van a evitar más efectos adversos y que van a funcionar probablemente mejor. Ahora, como hablábamos ahora, esto es lo que dicen las guías, es lo ideal, pero en la práctica a veces no es tan fácil. A veces no se consiguen tan fácil los medicamentos y toca arrancar con lo que haya y a veces tocará empezar con monoterapia como lo hemos hecho por mucho tiempo. Pero si tenemos la posibilidad, idealmente, en un mundo ideal, deberíamos arrancar con terapia dual. Lo otro es que solamente pacientes que tengan presión elevada, es decir, no hipertensión, a veces se confunde uno todavía con los términos, presión elevada en la última guía, que son los pacientes que están por debajo de 140/90, en esos pacientes, si tienen factores de riesgo cardiovascular elevados, en esos que hablábamos que se puede empezar manejo farmacológico, en ellos sí podemos comenzar con monoterapia. Eh, Curiosamente, cuando uno mira la guía de la AJA, ellos dicen, pacientes con hipertensión estadio 1 no necesitan medicamento inmediatamente. Ahora, si uno mira los de estadio 1 de la AJA, son los de la presión elevada de esta guía. O sea que al final lo que hacen es cambiar nombres, pero casi que en la práctica terminan haciendo lo mismo, las recomendaciones siguen siendo muy similares. Eh, y bueno, y pacientes mayores de 85 años que sean frágiles, también lo ideal es empezar con monoterapia para disminuir pues, posibles efectos en ellos. Pero la condición es que sean frágiles, no solamente por la edad, sino es la condición de que sean mayores de 85 años y frágiles. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esos dos medicamentos a dosis baja y el paciente no me llega a metas?
tengo dos opciones. Una que mencionaban hasta el año antepasado era suba esos dos medicamentos a dosis máxima y si no, agregue el tercer medicamento. Esta última guía nos dice, no, desde el principio, si con los dos con dosis bajitas no le llegó a metas, métale el tercero de una vez, los tres a dosis bajitas. Y ahí se empieza a ir aumentando hasta llegar a las metas, a las metas o a que ya el paciente no pueda responder. Por supuesto, la recomendación es que demos medicamentos o tabletas que contengan los dos o los tres que ya los hay en el mercado. Sin embargo, creo que todos sabemos que no siempre están disponibles, a pesar de que ya están en las EPS y demás, a veces no es tan fácil. Sin embargo, por experiencia les puedo decir que sí se pueden conseguir. Nosotros tenemos varios pacientes, inclusive de régimen subsidiado, acá en Cundinamarca, que le hemos formulado medicamentos con terapia dual y con triple terapia, y en algunos casos se los han dado. No les digo que a todos ni que todo el tiempo, pero sí poco a poco como que va permeando. Además que hay muchos estudios que demuestran que es más económico dar estos medicamentos que darlos por separado. Ahora, mientras no lo podamos hacer, pues si es por separado, pues también lo podemos hacer. Pero está esa recomendación. Pues bueno, lo que tal vez he hablado durante toda la charla y con las preguntas y los aportes de ustedes, dependiendo de lo que tengamos. ¿Sí? Porque yo puedo decir, démosle terapia dual, pero solo hay hidroclorotiazida, pues si eso es lo que yo tengo. De hecho, todos los estudios que se han hecho con todos los medicamentos lo que muestran es que lo que más baja la mortalidad en hipertensión es bajar la cifra tensional. Hay otras cosas, por supuesto, pero con que si yo le baje, no importa con qué, pero si se la bajo, ya le estoy disminuyendo el riesgo. Entonces, con lo que tenga, voy, pero en condiciones ideales estaríamos con estos esquemas. Y la otra pregunta entonces sería, entonces, ¿cuáles son esos medicamentos con los cuales yo debo empezar? Y en eso también ya hay un consenso desde hace algún tiempo. Y hay tres grupos de medicamentos que son los que se consideran de primera línea y que son todos los que tenemos que dar. Yo a veces les digo a los estudiantes, ¿por qué mandan los sartán? Y pues la mayoría formulan los sartanes porque ve que todo el mundo formula los sartán. Entonces la idea es que si vamos a formular los sartán es una muy buena posibilidad, es una muy buena herramienta, pero lo importante es saber por qué lo envío y no simplemente porque esté de moda. Entonces sabemos que dentro de esos tres grupos, el primero son los IECA que siguen siendo bastante útiles y se pueden dar IECA o ARA2. Aquí vale la pena recordar, no debo dar nunca IECA y ARA2 conjuntamente, o doy el uno o doy el otro. Entonces, esos serían unos de los que los puedo dar en la primera. Y dentro de estos ARA2, pues por supuesto está los sartán. El otro grupo serían los calcioantagonistas y principalmente los calcioantagonistas dihidropirídicos de larga acción, específicamente amlodipino, nifedipino, nimodipino, los de larga acción. El más popular ahora y el que usamos, supongo la mayoría, es el amlodipino. Lo puedo usar. Esos dos, si estamos hablando de terapia dual, podemos empezar con un IECA y una calcioantagonista, o un ARA2 y un calcioantagonista, o el otro que conocemos muy bien, que son las tiacidas. Dentro de las tiacidas también recordar que hay un grupo que son las tiacidas like. Recordar que las tiacidas like se llaman así porque químicamente no son tiacidas, pero se comportan igual que una tiacida. Entonces, como tiacida principal tenemos la hidroclorotiacida, que es la que más usamos, y como tiacidas like, las más populares son la indapamida y, ay, se me fue el otro. Ahora me acuerdo, que son las que se pueden utilizar. ¿Cuál usar? Las últimas guías dicen que pareciera que son un poquito. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Quién me va a soplar? Clortalidona no se puede decir. Tortalidona, sí, muchas gracias. Ya. Gracias por la sopladita. Entonces, las guías hablan de que se pueden usar indistintamente las tiacidas light o las tiacidas, pero parece, eso todavía está controvertido, pero sí parece que tengan mejor rendimiento, además porque tienen una vida media un poquito más larga las tiacidas light. Entonces, se recomiendan actualmente preferir las tiacidas light si se puede, pero volvemos al mismo cuento. Es mucho más fácil conseguir la hidroclorotiazida que la clortalidona o que la indapamida. Entonces, pero si tenemos la disponibilidad, podría ser una
una muy buena opción. Entonces yo puedo empezar con cualquiera de esas dos combinaciones entre esas tres y en último caso agregar un tercero a estos medicamentos. Por supuesto, teniendo en cuenta que no esté contraindicado. Por poner un ejemplo, si tengo un paciente con una hiperuricemia, por eso es importante pedir el ácido úrico, pues de pronto ahí no nos funcionaría mucho una tiacida porque nos va a aumentar la hiperuricemia, pero nos iría muy bien, por ejemplo, un losartán, porque de los IECA, perdón, de los ARA2, el losartán es el único que ha demostrado que es úrico-súrico. Entonces podría ayudarnos en esos pacientes, por ejemplo, con hiperuricemia. Esto sería la primera línea y son los medicamentos de los que sí o sí tenemos que empezar porque han demostrado que disminuyen mortalidad, que disminuyen las cifras tensionales y que se pueden mezclar entre sí sin ningún problema. Y además son bastante costo efectivos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que agregar un medicamento? Es importante siempre verificar que el paciente sí se los tome. Creo que hemos tenido todo casos de personas que están ya con 4 o 5 medicamentos y cuando uno va a investigar nos damos cuenta que es que el paciente no se los toma. Entonces, siempre antes de aumentar una dosis o de aumentar un fármaco, siempre miremos si está bien la adherencia, si el paciente ha entendido cómo se lo toma, si se los toma adecuadamente. Y una cosa importante es hacer la prueba que ya mencionamos de hipotensión ortostática para evitar complicaciones pues, al ir aumentando las dosis de los medicamentos. Entonces, una vez verificado, ahí sí miramos, entonces vuelvo a lo mismo, empezamos con dos, si no, empezamos con tres, empezamos a subir hasta llegar a dosis máximas si no está contraindicado. Y ya la otra parte es qué hago cuando ese paciente no me responde y yo estoy seguro que sí se está tomando la droga, que está tomando un medicamento de una calidad pues confiable, a veces no es tan fácil, pero esos pacientes ya hablamos de una hipertensión resistente, aunque la guía europea ya está abandonando ese término, pero todavía lo usamos en otras guías. Entonces, si tiene una hipertensión resistente, una opción es remitirlo a un centro especializado en hipertensión, porque son pacientes en los que hay que descartar que tenga una hipertensión secundaria, entonces seguramente van a necesitar más estudios. Pero también, si es difícil que el paciente vaya o algo, yo puedo ir haciendo algunas cositas, así que nos recomiendan las guías. Nos dicen, arranquen con primera línea, lleguen a las dosis máximas y si por alguna razón no han llegado a las metas, eh, arranquemos con otro medicamento que básicamente es espironolactona. Como sabemos, es un medicamento que tiene propiedades diuréticas, ahorrador de potasio y es un antimineralocorticoide. Si ese paciente no responde o no tolera la espironolactona, podemos cambiarnos a eplerenona, que parece que al ser más selectivo tiene mayor efectividad y menos efectos adversos. Y si todavía no logró metas, obviamente este paciente seguramente paralelamente se está estudiando ya para una hipertensión secundaria. Entonces vienen otros, aquí los uní todos, pero aquí depende mucho del tipo de paciente. Si es un paciente que se beneficia de un beta bloqueador porque, no sé, tiene una taquiarritmia, por ejemplo, pues puede ser una buena idea adicionar un beta bloqueador. También se recomiendan la hidralacina, los diuréticos de asa, sobre todo los diuréticos de asa tipo furosemida son muy útiles en pacientes con enfermedad renal crónica ya severa, o sea, con tasas de filtración por debajo de 30. Aquí nos van a funcionar muy bien como coadyuvante los diuréticos de asa. Ahora, si yo tengo un paciente que además tiene una hiperplasia prostática, pues podría beneficiarse de prazosina y ahí, digamos, empieza uno a agotar un poquito el arsenal. Ahora, usualmente en los pacientes que vemos en nuestros centros de complejidad baja y media, pues un paciente que ya va pasando espironolactona probablemente es un paciente que ya necesita ser evaluado en un nivel diferente por otros especialistas, háblese de internista para arriba, un nefrólogo, un cardiólogo, etcétera, porque algo más está pasando ahí, entonces tenemos que mirar. Eh, Les iba a decir otra cosa que se me olvidó ahorita. En cuanto a... Bueno, no me acuerdo. Listo. Esto hasta ahí. No sé si hay alguna duda también, porque ya sería como la parte final de la parte de manejo farmacológico.
¿No hay Ninguna duda? ficha, mi doctor. Nada. Listo. Entonces, aquí tengo una última antes de las conclusiones y me traje las tablas de los lineamientos del RIA cardiovascular y básicamente, obviamente no la vamos no se las voy a mirar una por una porque básicamente es lo mismo que ya hablamos. Y en cuanto a los estudios iniciales, ¿no? Entonces ahí habla de los exámenes que tenemos que pedir, que si ustedes miran son básicamente los mismos que ya hemos hablado, pero lo que me interesa que veamos ahí es cada cuánto repetimos los exámenes, que a veces es una duda que también tenemos. Entonces, en general, si yo tengo un paciente con exámenes normales, yo esos exámenes no los debo repetir antes del año. Exámenes como la hemoglobina de hematocrito que se pide inicialmente para descartar unas entidades específicas y la TSH, por ejemplo, si salen normales, pues seguramente no las vamos a repetir, pero todo lo que tenga que ver con valoración de riesgo cardiovascular y riesgo de daño de órgano blanco son exámenes que sí tenemos que estar repitiendo, pero usualmente los vamos a hacer una vez al año, no es necesario hacerlos más. Por supuesto, si el examen sale anormal, pues ya dependiendo del examen y de la normalidad que tenga, pues sí cambiará, pero en general vamos a mirarlo. La guía aquí nos plantea que un paciente es controlado bueno, ya me acordé de lo otro que quería decirles que es súper importante y se me estaba quedando entre el tintero y es recordar que un paciente que está tomando medicamento no necesariamente está controlado. O sea, aquí me refiero a la inercia terapéutica, que es la causante de que muchos de nuestros pacientes no estén controlados y que muchos de nuestros pacientes se compliquen. Entonces uno dice, pero ¿por qué este señor se complicó si él se tomaba su losartán todos los días juicioso? Y resulta que nunca estuvo en metas. Entonces, la idea es que eso que hablábamos ahora de cómo aumentar los medicamentos es importante y no tenerle miedo a aumentar hasta que lleguemos a las metas. Esa inercia terapéutica, lo mismo pasa con diabetes que irán a ver en estos días también. No es solamente tómese la metformina y ya lo estoy tratando la diabetes, no, es asegurarnos de que el paciente está llegando a metas. Para eso el mapa es muy importante, que como hablábamos al principio, porque es algo que el paciente nos puede ayudar a irlo haciendo, pero siempre tengamos en cuenta que no es que le formule el medicamento y ya váyase y siga tomando. Yo vi pacientes que llevaban tratamientos de hipertensión durante 10 años y siempre con el mismo medicamento y resulta que nunca le aumentaron el medicamento y nunca estuvieron en metas y llegaban con falla cardíaca, llegaban con todas las complicaciones que conocemos. Entonces, creo que de esa parte del manejo es importante recordar eso. No se confíen solo con que ya leí el medicamento y las recomendaciones, sino verifiquen y si nuestras metas sigan aumentando, recalquen el manejo no farmacológico y también refuercen el manejo farmacológico si es necesario. Entonces, ya que me acordé de pedacito que se me había quedado, entonces volvemos aquí. En general, aquí dicen que uno puede hacer controles de estos pacientes por médico, por enfermera, 2 veces al año en el paciente controlado. Pero eso básicamente es el paciente que realmente está adherente al tratamiento, que sus exámenes están normales y que él se pueda hacer sus controles de la presión arterial. En eso yo me quedaría. Ahora, en la práctica, por lo menos a mí me pasa y me imagino que a muchos de ustedes, es que uno formula y la DPS le dice no puede formular por más de 3 meses. Entonces el paciente termina viniendo a los 3 meses para que uno pueda reformularle los medicamentos, pero ya digamos que si se diera idealmente nuevamente con 2 veces al año, si el paciente está controlado, tiene bajo riesgo cardiovascular y es adherente al tratamiento, pues con 2 veces al año sería suficiente para sus controles. Pero pues el seguimiento varía mucho del estado de cada paciente. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya para ir terminando, yo pues tengo aquí algunas conclusiones eh, que me voy a permitir irlas leyendo y la primera dice que la enfermedad cardiovascular, las enfermedades cardiovasculares, pues siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo y la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes para esta enfermedad cardiovascular. Es una verdad de perogrullo que no voy a insistir. La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial no están controlados e insisto, a pesar de que sí tenemos muchas veces los recursos para que los pacientes se puedan controlar. Por lo tanto, el diagnóstico oportuno y la comunicación efectiva del diagnóstico van a contribuir a la adherencia del tratamiento.
El manejo interdisciplinario no lo mencioné mucho durante la charla, pero es vital. O sea, esto no es del médico, no es de la enfermera, es de todo el mundo. Todos los actores en salud, la psicóloga, a veces hasta el portero del hospital es importante en cómo estos pacientes realmente tienen una atención adecuada. Entonces, el manejo aquí es súper importante. La evaluación clínica y paraclínica pues son esenciales porque eso es lo que nos va a mostrar eh, qué paciente necesita qué actividad o qué intervención. Y aquí vuelvo a insistir en no hacer como unos manejos iguales para todo el mundo, sino si yo quiero mandarlo al tan perfecto, pero que esté indicado en este paciente. Entonces, esta evaluación clínica y paraclínica es la que me ayuda a tomar esas decisiones de qué es lo mejor para cada quien. Enfatizar la importancia del manejo farmacológico, pero también el no farmacológico, el que a veces no le damos mucha importancia, lo damos como por hecho y a veces es el que más puede influir en nuestros pacientes. El seguimiento, que esto era lo que se me iba quedando, va encaminado a lograr las metas. O sea, es muy importante que nos aseguremos, o por supuesto, no solamente eso, pero sí lo más importante es que el paciente llegue a las metas que estábamos hablando, porque eso es lo que nos va a evitar que el paciente se complique. Si el paciente no llega a metas, va a aumentar el daño a órgano blanco, va a aumentar la enfermedad cardiovascular y va a aumentar la mortalidad. Entonces, eso es importante. Y por último, que fue con lo que empecé la charla y que pues, resume un poquito esto, es que tengamos en cuenta que el manejo de la hipertensión debe ir mucho más allá de formular los sartán y disminuir la sal. Tiene que ser algo mucho más integral, donde realmente influyamos en todos los factores y no solamente quedarnos con dos de los punticos que nos van a ayudar para acá. Creo que eso era más o menos, estas son algunas de las referencias que básicamente son las guías que les mencioné. Aquí están mis datos de contacto si alguien quiere escribirme para algún aporte, para soplarme la clortalidona, para cualquier cosa que necesite, con mucho gusto estaré atento si necesitan alguna otra información. Y pues muchas gracias por la paciencia. Creo que venía corriendo y nos alcanzó a sobrar un poquito de tiempo que no sé si podemos aprovechar si alguien tiene alguna otra duda o el doctor Erwin nos dirá qué es lo que sigue en este momento. No, mi doctor, si hay alguna pregunta, porque pues recordar el enlace de la plataforma para que vean las grabaciones, pero además también poder desarrollar las actividades. Y si tienen preguntas del tema, pues la pueden hacer en este momento aprovechando que todavía nos queda tiempo con el doctor Ulloa. Y si no, pueden contestar en el chat, que en este momento todavía hay 100 participantes conectados. Si no hay preguntas, también pueden contestar en el chat. Si todo quedó claro. Muy bien, ahí están respondiendo. Y mi doctor, cuando usted indique, puede dar por cerrada la sesión y finalizará la grabación de la misma. Ok, bueno, aquí, a ver, mira qué preguntas tenemos. Ninguna, todo es agradecimiento y no hay preguntas, mi doctor. Ok, bueno, perfecto. Bueno, no, Si entonces, pues, hay un aporte de PBLB, PYP01. eh, ¿Ve? Bueno, no menciona nada. Pero bueno, entonces si quieren, mi doctor, listo, ¿no? Entonces, no, pues, espero, pues, como les dije al principio, que pues haya podido aportarles, que estos daticos los podamos poner sobre todo en práctica. Por supuesto, recomendarles que cuando tengan tiempo le echen leída a las guías y pues estar atentos. Esto es algo muy dinámico. Yo siempre pues, se lo digo a los estudiantes que cuando uno por fin se aprendió una guía, llega a otro y le cambia todo, pero creo que eso es lo que nos muestra la evolución y lo que va cambiando. Tenemos que estar muy atentos, pero creo que sí tenemos muchos recursos para poder dar una buena atención a nuestros pacientes. También hay muchas dificultades, lo sabemos, pero con lo que tenemos que seguir adelante y si podemos intervenir e impactar en el manejo de la hipertensión, estamos haciéndole un favor muy grande a muchísima gente. Entonces, no me queda más sino agradecerle su atención y pues como ahí está mi correo, entonces quedo a su disposición también. Y muchísimas gracias. Gracias, doctor Erwin.
Gracias, doctor Ulloa, y muchas gracias a los participantes. Y seguimos, recuerden, el próximo jueves con la siguiente sesión, que si mal no recuerdo, es sobre diabetes mellitus. Entonces, muchísimas gracias, una feliz noche para todos. Doctor Ulloa, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche.